Buenas tardes. En primer lugar, mi interés en asistir a este congreso es presentaros una de las múltiples experiencias educativas que estamos llevando a cabo dentro del proyecto EDU 2012-37247 del Ministerio de Mineco, dentro del cual estamos llevando a cabo diversas prácticas de investigación educativa en el ámbito de la arquitectura y la ingeniería de la edificación, por las especiales peculiaridades. Aquí intentamos evaluar la percepción que los estudiantes tienen de su propio conocimiento y el que tienen ajeno. En ese sentido, lo que tratábamos es que los estudiantes realizasen una autoevaluación de lo que habían aprendido en una determinada disciplina, pero que al mismo tiempo evaluasen lo que han hecho los demás compañeros. Esta capacidad de autoevaluación a nosotros nos parece interesante porque forma parte del proceso de alimentación de su formación, pero al mismo tiempo permite a los profesores de alguna manera descargarse de parte de esta tarea y en el fondo yo creo que son estrategias complementarias para mejorar un poco el proceso académico. En nuestro caso, lo que tratábamos también es de poner en tela de juicio la evaluación entre pares, por aquello de que de alguna manera es una evaluación que está un poco denostada y que nos interesaba de alguna manera ponerla en su determinado contexto. Esto lo llevamos a cabo en una asignatura optativa de 4 créditos y medio de sistemas de información geográfica que impartimos entre varios profesores, y el objetivo entendemos que ha sido realizar un experimento que ha dado unos resultados relativamente dudosos, hay que decirlo todo, pero que puede ser extrapolable a otras asignaturas. Se pidió a los estudiantes que evaluaran su propio trabajo y los de otros dos estudiantes debidamente anónimos y de forma variada, siempre con una rúbrica y siempre con evaluación libre. Intentamos que eso se pudiese contestar mediante un Google Form y que se pudiese realizar de una manera automática. Lo que también se llevó a cabo una definición de una rúbrica con los apartados que de alguna manera se puntuaban en 4 valores de 0 a 3 sobre la complexión, presentación, estructura, salidas gráficas, conclusiones y redactado, y los llevamos a cabo estudiando una parte de un tejido urbano de una ciudad, porque a nosotros nos gusta trabajar en el ámbito de la arquitectura sobre casos reales, para entender el contexto, entender un poco la situación y poder hablar. El resultado del proceso de esa información lo hemos reflejado en un gráfico. Tuvimos que buscarnos un poco la vida para no utilizar las estrategias de cálculo habituales, donde cada estudiante es un puntito de los 18 estudiantes y aquí se ven las evaluaciones que él recibió y las que hizo de alguna manera. Para este conjunto de datos, de esta base de datos, procedimos a explotarla y en base a ello nosotros entendíamos que lo normal es que hubiese una relación entre la autoevaluación y cómo lo veían los demás. Entendíamos que tener una rúbrica podía ayudar a que eso fuese fácil y que todo el mundo hablase el mismo idioma. Bueno, pues no es tan fácil, no es sobre todo lo que reduce de alguna manera. Entonces, nosotros, y también forma parte un poco del ADN. El proceso de valoración de eso lo hemos dividido en unos gráficos. Esta es la utilización de rúbrica, esta es la utilización libre, donde se comparaba la autoevaluación con las valoraciones recibidas. El resultado es prácticamente plano, la recta de regresión, lo cual quiere decir que el resultado no tiene prácticamente significado. Es decir, nos quedamos un poco con la boca abierta, la rúbrica no sirvió de mucho. En cambio, cuando valorábamos la autoevaluación con lo que el alumno realiza de otras asignaturas, o sea que es muy consciente de lo que él piensa que sabe, esto empezaba a tener pendientes, empezaba a tener significancia y los coeficientes empezaban a ser valores relativamente interesantes. Aquí, de alguna manera, parecía que la rúbrica servía de alguna cosa. Bueno, ¿cómo podíamos hacer? Además nos preocupa, somos muy visuales los arquitectos, perdonadme, nos interesa esto hacerlo evidente y ponerlo en tablas y en gráficos que se pueda entender. Entonces, nos parecía interesante comparar estos 3 valores, la autoevaluación, la que recibías y las que hacías, en una serie de gráficos. Entonces intentamos utilizar las gráficas de barras, donde en el punto central es la autoevaluación, y aquí lo que se ve es que hay una gran disparidad en que, a pesar de la rúbrica, a pesar de hacerlo libremente, en cómo ves a los demás y cómo te ven a ti. Veis que prácticamente no se produce solape entre los trabajos. Esto en el caso de utilizar rúbrica y comparando los 3 valores, autoevaluación, evaluaciones recibidas y evaluaciones efectuadas. Cuando se utiliza la rúbrica, algo se acerca más, hay más solape, hay más coincidencias siempre como te ves tú y el resultado que tú das, y bueno, lo que quedó claro es que hay una serie de partes del trabajo que se valoran en la rúbrica, como son la realización de los mapas, somos muy visuales por defecto, y en el redactado, donde había bastante acuerdo entre cómo se veía uno y cómo valorabas los demás. Bueno, esto al final, esos 6 aspectos de la rúbrica nos pareció interesante en esta especie de cartas de acuerdo, donde quedó claro que el redactado, entre la asignatura de redactado y la asignatura de mapas, el acuerdo entre cómo te veías tú y cómo veías los compañeros era bastante interesante. Podemos entender que esto se debe a un efecto Dunning-Kruger, que básicamente es decir que tú te piensas que sabes más de lo que crees y que además el profesor
tiene tendencia a considerar que tú ya sabes suficiente cuando realmente sabes menos. Esto crea una cierta, en catalán se llama autocufuismo, es autoconvencimiento que sabes mucho, y eso pone de alguna manera en duda estos sistemas de autoevaluación, sobre todo cuando estás en una fase inicial de tu formación. No tienes suficiente perspectiva del ámbito del conocimiento, te falta un poco de trayectoria, y de alguna manera entendemos que esto puede ser positivo, esta evaluación entre pares, esta autoevaluación de tu conocimiento, pero que presumiblemente sería más provechoso realizarlo en un segundo nivel. Nosotros lo que estamos planteando ahora es repitiendo ese ejercicio que se hacía en una asignatura optativa de cuarto, en una asignatura de máster equivalente, para ver si allí el mayor recorrido académico de las personas pues bueno, permite de alguna manera que se aproximen más los datos, ¿no? Que la rúbrica sirva de más efecto, que digamos de alguna manera cómo valores tú sea más adecuado a cómo te valoran a ti, porque en estos momentos hemos visto que existen existen bastantes discrepancias. A pesar de todo, considerando que es un sistema relativamente marginal y de modé, creemos que vale la pena continuar. Sobre todo porque en nuestro ADN está habitual el tú defender tus proyectos de viva voz, que los compañeros cuelguen sus planos y que los masacres, el derecho de trinca es como algo natural entre nosotros, y eso hay que parametrizarlo. Yo creo que puede ser relativamente interesante en una disciplina como la nuestra, donde todo es bastante subjetivo, relativamente poco objetivo. Bien, en resumen, creo que de alguna manera podemos decir que según qué fase del conocimiento, la percepción de lo que uno sabe siempre está por debajo de lo que realmente sabe, y cuando eso tiene que de alguna manera hacerlo transmitir a los compañeros, y que en ese proceso las rúbricas no ayudan mucho, en este caso, donde lo que se valoran son temas más de percepción, no fácilmente objetivables. Bueno, entendemos que eso no pone en duda esas estrategias, pero probablemente tendríamos que forzarla. En este proyecto, en el cual estamos analizando diversas estrategias, seguiremos en ello y muchas gracias. ¿Ha acabado?